Hola amigos, bienvenidos a nuestro estudio de las 6 etapas de la fe. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios espera para responder las oraciones? ¿Por qué se demora? Piensa en esto. Si Dios escucha mi oración inmediatamente y tiene el poder de responder de inmediato, entonces ¿por qué se demora? Eso es parte de la etapa 3 de las 6 etapas de la fe. Recuerda, la etapa uno es que Dios te da un sueño. Es la etapa del sueño para tu vida. La etapa 2 es la etapa de la decisión. Debes tomar la decisión de cumplir el sueño. En esta sesión hablaremos de la etapa 3, que es demora. Siempre hay una demora inevitable cuando sigues a Dios en fe. Siempre hay un periodo de espera. De hecho, los sueños nunca se cumplen instantánea o inmediatamente. Existe un lapso. Cuando lo piensas, Abraham tenía el sueño de ser el padre de una gran nación y él esperó hasta que tenía 100 años, hasta que él y Sara pudieron tener su primer hijo. Noé tuvo el sueño de construir un arca, pero le llevó 120 años. Eso es una larga espera. José iba a gobernar Egipto, pero tuvo que pasar años en prisión, esperando y esperando y esperando. David fue ungido como rey en su juventud, pero no se volvió rey inmediatamente. De hecho, fue perseguido por Saúl por todo el país, y Saúl quiso matarlo. Siempre hay un periodo de demora en la revelación de un sueño. Ahora, la historia clásica es la de los hijos de Israel que fueron sacados de Egipto y vagaron por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. ¿Sabías que solo tarda alrededor de 2 semanas en caminar desde Egipto hasta Israel? Y a ellos les tomó 40 años. ¿Qué estaban haciendo en el desierto por 40 años? La Biblia nos dice esto en Éxodo 13:17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino más corto. Este es un resumen. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Él sabía que no estaban listos para la tierra prometida. En otras palabras, era una demora planificada. ¿Alguna vez Dios hizo eso en tu vida? Apuesto que sí. Dios los hizo vagar por 40 años. ¿Por qué? Bueno, existen dos razones. Primero, Dios usa las demoras para prepararnos. Esto es cierto para tu vida también. Los israelitas no estaban listos para la guerra y Dios sabía que si iban a la guerra, no podrían soportarlo, no eran lo suficientemente fuertes, acababan de salir de la esclavitud. Así que la demora fue diseñada por Dios intencionalmente para su propósito. Cada sueño tiene una demora y cada sueño tiene dificultades, pero Dios usa estas demoras para prepararnos para las dificultades que se nos presentarán en el futuro. La segunda razón por la que Dios usa demoras es que las usa para probarnos. Deuteronomio 8:2 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Fíjate en esto, te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Déjame preguntarte, ¿cómo respondes tú a las demoras de la vida? Porque Dios dice que es una prueba de tu fe. Tu prueba de madurez es que también trabajas las salas de espera de tu vida cuando las cosas no ocurren según tus tiempos, cuando las cosas no suceden inmediatamente. Cuando atraviesas las demoras de la vida, esperando respuesta a las oraciones, existen algunas cosas que Dios dice que no debemos hacer. De hecho, te diré 4 cosas específicas que no debemos hacer en la demora, porque cualquiera de ellas va a prolongar la demora. Tal vez quieras escribirlas. Primero, Dios dice, cuando experimentes una demora, no temas. Hay muchas razones para las demoras que ocurren en la vida, pero las demoras que causas tú con tu propio miedo, esas son tu culpa. Y Dios dice que no deberías tener miedo en una demora. La Biblia dice en Números capítulo 13 que Dios guió al pueblo de Israel a la orilla del río Jordán y les dijo, ahí tienen amigos, al otro lado del río está la tierra prometida, pueden verla desde aquí, ahora vayan por ella. Pero los israelitas no querían entrar porque le tenían miedo a las personas que vivían ahí. Habían tenido suficiente fe para salir de Egipto, pero no tenían suficiente para entrar a la tierra prometida. Algunos de ustedes son así. A causa de sus miedos, Dios los hizo esperar en el desierto 40 años más. Dijo, ustedes no están listos para esto. Sus propios miedos los mantienen en el desierto. Verás, el problema con el miedo es que te mantiene atorado en los desiertos de la vida, en las etapas estériles, y prolonga la demora. Muchos de tus sueños nunca se cumplieron, no por Dios, sino por ti, porque no estás dando ese paso de fe, no estás enfrentando tus miedos. Cuando temes perseguir el sueño que Dios te dio, necesitas concentrarte en la presencia de Dios. ¿Sabías que Dios nos dice,
En Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te abandonaré. Eso significa que no habrá un momento de tu vida en que Dios no estará contigo. Está contigo ahora mismo. Está contigo en la habitación donde estás ahora. Siempre está ahí y siempre lo estuvo. Puede que no lo sientas, pero está contigo. Ha estado contigo en tus días buenos y en tus días malos. Ha estado contigo cuando lo sientes y cuando no lo sientes. De hecho, Dios dice, yo voy a estar siempre, siempre, siempre contigo. No temas. Mejor, concéntrate. Concéntrate en la presencia de Dios. Está contigo todo el tiempo. Ahora, quizá estés en la etapa de la demora en este momento porque has estado orando por algo y eso no ha ocurrido aún. Y entonces piensas que Dios se ha olvidado de ti. Dios no te olvidó. La demora no significa que Dios te olvidó. Dios sabe lo que estás viviendo. Es una demora planeada. Y Dios quiere construir tu carácter antes de contestar tu oración. Quiere que aprendas a confiar en Él. Eso es más importante que la respuesta. Puedes contar con Él para que te ayude. Solamente no temas. La segunda cosa que Dios nos dice que hagamos cuando experimentamos la etapa de la demora es no te irrites. No temas y luego no te irrites. ¿Qué significa? Irritarse es una palabra en la Biblia que es poco usada en la actualidad, pero básicamente significa no te preocupes, no te tensiones, no, no te estreses, no estés quejándote. Tampoco te aferres a lo que no está sucediendo. Dice que cuando entramos en las demoras, generalmente nos tensionamos más y más, comenzamos a preocuparnos, nos estresamos, renegamos y nos quejamos, y eso es exactamente lo que hicieron los israelitas. La Biblia nos dice, el pueblo estaba muy desalentado. Comenzaron a murmurar. "Mm, ¿Acaso esto no te resulta un poco familiar?" Comenzaron a murmurar contra Jehová y a quejarse contra Moisés. Ellos se están quejando. Sabes, esto es tan típico. Desde que sucedió hace miles de años, la gente lo ha hecho siempre. Es uno de los pecados que mantuvo a los israelitas fuera de la tierra prometida. Su reniego, sus quejas, se irritaron, se quejaron. Renegaron sin importar lo que Dios hacía por ellos. Ellos se quejaron del viaje, se quejaron de la demora. Ellos también se quejaron del liderazgo de Moisés, se quejaron de que no había agua. Y cuando Dios les proveyó agua, ellos se quejaron de que no había comida. Entonces Dios les proveyó comida y luego ellos se quejaron de que la comida no era suficientemente buena. Sabes, es tan fácil renegar en la etapa de la demora, cuando tenemos que esperar. Dios dice, no te irrites, no te preocupes, no te tensiones, solo cálmate, tranquilízate, relájate, confía en Dios. La Biblia dice, confía. Qué gran palabra. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Cuando atraviesas la etapa de la demora, debes descansar. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. ¿Sabías que, quizá nunca lo pensaste, descansar es también un acto de fe? Simplemente significa que confías en Dios, esperas por Él y no tienes miedo. No te irrites, no temas, y esta es la tercera cosa que no deberías hacer en la etapa de la demora. No desmayes. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando estás atravesando las demoras de la vida, no te desalientes. No te des por vencido. No te rindas. Sé determinado, sé diligente, sé disciplinado, sé persistente, sé paciente. Esta es la tercera cosa que los israelitas fallaron al hacer y que los mantuvo fuera de la tierra prometida. Ellos desmayaron, se dieron por vencidos, se quejaron. Números 14 dice, en sus murmuraciones contra Moisés, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Y así renunciaron a su sueño. ¿Qué hicieron? Se rindieron. Dijeron, ¿cómo quisiéramos? La frase «cómo quisiéramos» y la frase «que nos lleve» son frases que te van a revelar que estás en la etapa de la demora, que estás desalentado y estás desmayando. Decir «cómo quisiera» y querer regresar significa que te diste por vencido. «Cómo quisiera» significa que comenzamos a dudar de nosotros mismos. Decimos, tal vez no lo escuché de Dios. Tal vez yo me lo inventé. Tal vez Dios no escucha. Tal vez a Él no le interesa. Ojalá hubiera hecho algo diferente. Ojalá hubiera hecho esto. Ojalá hubiera hecho aquello. Y comenzamos a idealizar el pasado en la etapa de la demora de la fe. ¿Sabes? Mejor regresemos a Egipto. Después de todo, no era tan malo.
Y hablamos de los buenos tiempos que en realidad no eran tan buenos, porque recuerden, habían pasado 400 años en esclavitud. Lo único bueno de esos años es que habían terminado. Verás, el césped no es más verde de este lado de la cerca, y no es más verde del otro lado de la cerca, es más verde donde lo riegas. Los buenos tiempos siempre se ven mejor en retrospectiva de lo que realmente fueron, no eran tan buenos, porque la vida es dura y es imperfecta. Los israelitas habían estado en esclavitud por 400 años y ahora querían regresar. Tiene que ser una broma. Pero lo vemos todo el tiempo. Hay personas que prefieren ser esclavos que enfrentar el miedo a la libertad. Espero que no seas una de esas personas que se atoran en una relación codependiente o en un círculo vicioso, o que quieras regresar a la situación anterior, conformarte con menos, a la mediocridad. Te lo suplico, no te conformes con menos de lo mejor de Dios para tu vida. No dejes que las demoras te desalienten. No te conformes con temer, desmayar e irritarte, cuando necesitas ser persistente y necesitas orar. ¿Recuerdas que Dios le dijo a Josué cuando llegaron a la tierra prometida que marcharan alrededor de los muros de Jericó para que los muros se cayeran? ¿Sabes? Jericó era la ciudad más fortificada del mundo en ese momento. Y cuando ellos salieron y marcharon a su alrededor, no se cayeron la primera vez que marcharon alrededor de los muros. De hecho, tuvieron que hacerlo 7 veces. Y además, tuvieron que hacerlo 7 días seguidos. Y en el séptimo día, Dios les dijo que tenían que hacerlo 7 veces más durante ese día. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Obviamente Dios pudo haber derribado los muros sin que tuvieran que haber caminado alrededor de ellos. Si Dios iba a hacer que los muros se cayeran, ¿por qué no lo hizo la primera vez que salieron? Está enseñándoles una lección. ¿Cuál es? Es una de las más importantes de la vida. Aprender a ser persistentes y orar. La Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Vean esto, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Verán, ya dije esto antes, pero seguiré repitiéndolo. Siempre hay una demora entre el sueño y la liberación. Siempre hay una demora entre la siembra y la cosecha. Todos los que han sembrado un jardín saben que se siembra en una estación y se cosecha en otra. Tú no siembras una semilla y al día siguiente vas y cortas tus tomates. Y Dios quiere ver si vas a seguir cultivando, si vas a seguir plantando, si vas a seguir sembrando y cultivando y regando. Quiere saber si estás realmente comprometido. Sabes, si oras por algo solamente una vez, no demuestra que te importa demasiado. Y hay una diferencia entre un capricho y un deseo. Y si Dios ve persistencia en tu vida, entonces Él ve la diferencia y ve que realmente deseas esto y la cosecha llegará. No vendrá inmediatamente, porque no probaría nada si Él respondiera a cada oración de inmediato. Dios no es un premio mayor, Dios no es una tragamonedas, Dios no es una máquina en la que pones una oración y ves resultados al instante. No. Dios está más interesado en tu carácter que en responder a tu oración. Y si no hay demora, no hay desarrollo de carácter, no hay construcción, no se ejercita el músculo de la fe. Es por eso que hay demoras. De hecho, Jesús nos dijo en Lucas 18 que debemos, y cito, orar siempre y sin desanimarse. Ahora, siempre harás una de esas dos cosas. Orar siempre y no desanimarte son las dos opciones que tienes en la vida. Harás una o la otra. Si tú estás orando siempre, no vas a desanimarte. Y si no oras continuamente, vas a desanimarte. Debes seguir orando. Las alternativas en tu vida son orar o entrar en pánico. ¿Qué tengo que orar durante la demora? ¿Qué tengo que orar durante esta tercera etapa de la fe? Esto es lo que yo oro. Digo, Señor, ayúdame a resistir y a no rendirme. Es en realidad lo que debes orar. Ayúdame a resistir y a no rendirme. ¿Conoces esa gran promesa en Isaías? Pero los que confían en el Señor, es decir, esperan las demoras, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse
y caminar sin fatigarse, o irritarse, o temer. Así que no hagas nada de esto. No temas, no te irrites, no desmayes. Espera. Y hay una cuarta cosa que debes hacer durante la etapa de la demora. No olvides. Verás, cuando hay una demora en tu vida, tiendes a olvidar el sueño. Como seres humanos somos bastante olvidadizos. Tendemos a olvidar las bondades de Dios en el pasado, su cercanía a nosotros en el presente, el poder de Dios y sus promesas en el futuro. Comenzamos a enfocarnos en nuestros problemas y no en lo que Él ha hecho por nosotros. Y por supuesto, cuando más larga es la demora, menos memoria tenemos y comenzamos a olvidar. Pero la Biblia nos dice una y otra vez que no olvidemos. ¿Alguna vez haces un estudio bíblico sobre todas las cosas que debes recordar? Porque es uno de los versículos clave de la Biblia. A propósito, este era el cuarto, uno de los cuatro errores que cometieron los israelitas en el desierto. El Salmo 106 nos dice que olvidaron, no tomaron en cuenta tus grandes hechos, no tuvieron presente tu gran amor y a la orilla del Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero tú los salvaste. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios y no esperaron a conocer sus planes. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes paciencia para conocer el plan de Dios? ¿O te vas directamente al plan B cuando el plan de Dios se tarda más que el tuyo? Ahora, en ese verso, Salmo 106, nos muestra, nos dice que muchas veces hicieron esto. De hecho, es casi increíble lo corta que era su memoria. En Egipto, Dios manda 10 plagas y los israelitas se olvidaron de todo lo que Dios había hecho en cuanto llegan al Mar Rojo, que no es mucho tiempo, son pocos días. Y dijeron, vamos a morir, vamos a morir. Habían olvidado lo que Dios había hecho con esas 10 plagas. Y luego Dios hace el milagro y abre el Mar Rojo, y ellos caminan hacia el otro lado e inmediatamente olvidan ese milagro. Y piensan, vamos a morir de sed. Entonces Dios les provee agua milagrosamente. Y luego se vuelven a olvidar que Dios hizo ese milagro. Y dicen, vamos a morir porque no hay comida. Siempre se olvidan. Pero ¿sabes qué? No deberíamos juzgar tan rápidamente a los israelitas, porque tú y yo hacemos exactamente lo mismo día tras día en nuestras vidas. Cuando hay una demora y no obtenemos respuesta a nuestras oraciones de inmediato, actuamos como si Dios nunca hubiera hecho nada por nosotros. ¿Ha hecho cosas Dios por ti en el pasado? Claro que sí. ¿Puedes contar con que lo haga nuevamente en el futuro? Claro que puedes. Pero cuando comienzas a actuar como que Dios no fuera a sacarte de esta, como fue competente en todas las demás, pero no es competente en esta, estás olvidando todas las otras veces que vino a rescatarte. Sabes, algunas de esas veces que Dios vino a rescatarte, tú ni siquiera sabías que Él estaba rescatándote, pero lo hizo igualmente, porque Él te ama. Así que, ¿por qué has estado olvidándote de Dios? Buena pregunta. ¿Alguna vez has olvidado que Él puede verlo todo? ¿Has olvidado que Él lo sabe todo? ¿Alguna vez has olvidado que Él tiene el poder de cambiarlo todo? ¿Alguna vez has olvidado cómo te ha ayudado tantas veces en el pasado? Salmo 103:2 dice esto: bendice, alma mía, al Señor. Fíjate que es una decisión. Bendice, alma mía, es una decisión volitiva. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. La Biblia dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con ustedes. Recuerda que Él te ama más de lo que jamás sabrás. Ahora, tal vez, debes estar pensando en una situación de tu vida ahora mismo, en la que ha habido demora. Y recuerda que dijimos que las demoras de Dios no son negaciones. Pero tú piensas, ¿por qué es que Dios no cumple sus promesas en mi vida? Tal vez tienes una promesa y la reclamaste y te aferraste a ella. ¿Por qué no la ha cumplido? Porque está esperando. ¿Qué está esperando? Te está esperando a ti. ¿Crees que estás esperando en Dios? No. Él te está esperando a ti. Está esperando a que tú aprendas a no temer, a no irritarte, a no desmayar y a no olvidar. Él quiere que aprendas eso antes de traerte la solución. Él tiene cosas que quiere que desarrolles en tu carácter primero. Él quiere que tu fe crezca. Tiene patrones de crecimiento que quiere agregar a tu vida y patrones que quiere desarrollar dentro de ti. ¿Sabes? Una de las cosas que noté del Nuevo Testamento
es que Dios nunca tiene prisa. Jesús, no hay registro de que Jesús corriera a algún lado. Ahora, Dios puede hacer las cosas inmediatamente, eso lo sabemos, y a veces lo hace. Pero Él está trabajando en un plan mucho mayor que mis propios tiempos. Y cuando las demoras llegan a tu vida, no destruyen el propósito de Dios, cumplen el propósito de Dios y te vuelven una mejor persona. Así que, seamos prácticos. ¿Qué estás esperando que Dios haga? ¿Mm? ¿Estás esperando que Dios solucione un problema, responda a una necesidad, que te cumpla una petición? ¿Estás esperando que Dios abra camino en un lugar donde parece imposible? Que exista una salida financiera o físicamente o en la salud o en cualquier otra forma. Quizá estuviste esperando que Dios trajera a la persona adecuada a tu vida. Tal vez quieres estar casado. Y eso pareciera alejarse más y más cada vez. Quizá estuviste esperando que Dios convierta una crisis en un milagro. Dios no te ha olvidado. Y una demora no es una negación. Y aún no es lo mismo que no. Regresemos a ese versículo en Habacuc. La Biblia dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Nota que no dice mi voluntad, dice esta visión, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar. No te irrites, no temas, no olvides, no desmayes, pues llegará en el momento preciso. Confía en Él y te maravillarás de cómo Dios lo organizó perfectamente. Las cosas por las que has estado esperando en tu vida, Dios puede cumplirlas si no temes o te irritas o desmayas u olvidas. Oremos juntos. Padre, quiero hablarte de las demoras que usas en nuestras vidas para el bien y no para el mal. Te agradezco porque las usas para prepararnos para una respuesta mayor para la que estamos listos. Gracias porque utilizas las demoras para fortalecernos. Gracias por usarlas para probar nuestra fe, para crecer en fe, para hacernos más como tú. Padre, yo no conozco las demoras de las personas que están viendo este estudio en este momento, pero sé que cada uno de nosotros hemos visto que las cosas no ocurren según nuestro tiempo. Y a veces nos apresuramos cuando tú no tienes prisa. Y te pido que nos perdones. Perdónanos por irritarnos, por refunfuñar y por quejarnos, así como lo hicieron los hijos de Israel. Ayúdanos a recordar estas 4 cosas: a no temer, a no irritarnos, a no desmayar y a no olvidar. Y al hacer estas cosas, te esperamos y esperamos en tu tiempo, creyendo que tú sabes que es lo mejor para nosotros. Gracias por las demoras en la vida que nos convierten en lo que quieres que seamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.